Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad trataremos el tema de el uso de las comillas, los dos puntos y los puntos suspensivos. El uso de las comillas. ¿Qué son las comillas? Son signos ortográficos que permiten resaltar palabras dentro de una oración. Por ejemplo, Sócrates dijo, abren comillas, solo sé que nada sé, y cierran comillas. Fui al teatro a ver, abren comillas, el loco de los balcones, cierran comillas, y luego el punto. Déjalo, ya es grande, que va entre comillas. Siempre se va a colocar el punto después de las comillas, porque el punto es el signo que finaliza el enunciado. Las comillas no finalizan el enunciado, solamente finalizan la palabra o el grupo de palabras que se está resaltando, ¿no? ¿Cuándo se usan las comillas? Las comillas se usan en citas textuales, por ejemplo, él dijo, me voy de aquí, o también en títulos de películas, obras de arte y cuentos, La Mona Lisa, Jesucristo Superstar, El Trompo. Siempre son aclarativas, ¿no? También se utilizan para palabras de otras lenguas, irónicas o vulgares. Dossier, choche. Las comillas en las citas textuales se usan para presentar lo que dice algún personaje o algún célebre representante. Entonces tenemos como ejemplo, es famosa la frase de Descartes, dos puntos, abre comillas, pienso, luego existo, cierra comillas. Voy a entregar todo para este lunes, entre comillas, ¿no? Prometió a Alfonso. Mateo vio el acto de magia y solo atinó a decir, dos puntos, increíble. Aquí vemos que está también combinado con los signos de admiración, pero también se expresa o se coloca la comilla porque es una cita textual. O sea, una cita textual sería una frase dicha por una persona, ¿no? Que puede ser una persona famosa, una persona conocida o simplemente cualquier persona. Las comillas también se usan para mencionar títulos de películas, obras de arte, obras de teatro o cuentos. Te recomiendo La Intriga, es una muy buena película. La intriga está entre comillas. En el colegio nos mandaron a leer Los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas está entre comillas. Tiene más o menos la misma función que la coma explicativa. La aventura se estrenará en el Teatro Municipal. Entonces la aventura también está entre comillas. Y se utiliza entonces para mencionar títulos de películas, obras de arte, obras de teatro o cuentos. También las comillas se utilizan para indicar que una palabra es vulgar, de otro idioma o que se está usando con ironía. Oye, vivazo, y vivazo entre comillas, para señalar pues que se está utilizando una palabra irónica o vulgar. No creas que me has engañado. En las empresas se ha puesto de moda el coaching, entre comillas. Entonces en este caso se está señalando que es una palabra de otro idioma. Mi hermano Julio es un santo. Se está mostrando ironía al decir santo. Ahora vemos el uso de los dos puntos. Los dos puntos son un signo de puntuación que detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Después de anunciar una enumeración, se escribe dos puntos. Por ejemplo, van a subastar 3 manuscritos. Dos puntos se utiliza pues para mencionar cuáles son esos elementos de esa enumeración. Uno de Borges, otro de Alfonso Reyes y uno tercero de Neruda. También se utilizan los dos puntos para cerrar una enumeración. Por ejemplo, natural, sana y equilibrada, dos puntos, así debe ser una buena alimentación. En este caso, los dos puntos se está utilizando para cerrar una enumeración. Los dos puntos preceden a las citas textuales. En este caso, después de los dos puntos se suele escribir la primera palabra con inicial mayúscula. En estos casos, donde se utilizan los dos puntos para citas textuales, la cita textual debería de iniciar con letra mayúscula. Las palabras del médico fueron, abre comillas, reposo y una alimentación equilibrada, cierra comillas. Pero estas comillas inician con mayúscula. También se emplea los dos puntos tras las fórmulas de saludo en las cartas y documentos.
En este caso, la palabra que siga los dos puntos se escribe con mayúscula y generalmente en un renglón aparte. Por ejemplo, querido amigo, dos puntos, te escribo esta carta para comunicarte, punto suspensivo. Entonces, después de los dos puntos, se escribe con mayúscula cuando se refiera a una cita textual o cuando se refiera a un saludo de un documento. También se emplean los dos puntos para conectar oraciones o proposiciones relacionadas entre sí sin necesidad de utilizar otro nexo. Son varias las relaciones que se pueden expresar. En estos casos, las proposiciones que se están uniendo por dos puntos se van a escribir con minúscula inicial. Tenemos el caso de las relaciones anafóricas, donde se utilizan los dos puntos para unir dos proposiciones, ¿no? Dijo que había estado, no me lo creí. El lo está refiriéndose de manera anafórica. También tenemos en relaciones de causa-efecto. No necesitaba correr, dos puntos, aún era pronto. Y se está escribiendo con minúscula la segunda proposición. De conclusión o de resumen de la proposición anterior. El equipo jugó muy mal, perdió por goleada. Entonces los dos puntos relacionan ambas proposiciones. Es lo que llamamos a oraciones compuestas yuxtapuestas. También tenemos de verificación o explicación de la proposición anterior, que suele tener un sentido más general. La paella es un plato de cocina española muy completa desde el punto de vista nutritivo. Dos puntos, cuenta con la fécula del arroz, las proteínas de sus carnes y pescados y la fibra de sus verduras. Entonces, estos dos puntos también se utilizan para unir proposiciones y forman de esta manera oraciones compuestas yuxtapuestas. Se utilizan también los dos puntos para separar la ejemplificación del resto de la oración. Por ejemplo, puedes escribir un texto sobre algún animal curioso, dos puntos, el ornitorrinco, por ejemplo. Entonces, para ejemplificar, también se utilizan los dos puntos. Ahora veremos el uso de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos señalan una suspensión o una omisión en el discurso. Los puntos suspensivos, cuando cierran el enunciado, la palabra siguiente se escribe con mayúscula inicial. Por ejemplo, si no aceptaran la oferta, puntos suspensivos, pero no pensemos en esa posibilidad. Si los puntos suspensivos cierran el enunciado anterior, entonces la expresión que continúa debe escribirse con mayúscula inicial. Si el enunciado continúa tras el punto suspensivo, entonces se escribirá con minúscula. Esto quiere decir que los puntos suspensivos están funcionando como una pausa. En el anterior caso funcionaba como una finalización. Estoy pensando que, ¿no? Y entonces expresa una pausa momentánea, de duda quizá, ¿no? De confusión, para darle mayor emotividad al texto. Y después continúa, quizá fuera mejor cambiar de trabajo. En estos casos, cuando el enunciado está continuando, entonces se escribe con minúscula la segunda parte, ¿no? después de los puntos suspensivos. Reglas de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos indican vacilación y se emplean para hacer una pausa transitoria en el discurso. Por ejemplo, es un telegrama para ti. Espero que no sea nada mal. Recuerda que si los puntos suspensivos señalan una pausa pero finalizando el primer enunciado, entonces el segundo enunciado, la segunda expresión, iniciará con mayúscula. Sin embargo, si el segundo enunciado está continuando el primero, se escribirá con minúscula inicial. También se emplean para crear expectación, ¿no? Sorpresa. Anda, que si yo te contara, entonces crea suspenso estos puntos suspensivos. Demoran enfáticamente el enunciado sin indicar omisión. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Esta pausa le da dramatismo a la expresión. Los puntos suspensivos se emplean para indicar que se omiten palabras del texto en los siguientes casos. Cuando la otra persona ya sabe lo que sigue en el discurso, especialmente frecuente cuando se reproduce un refrán. Pues como dice el refrán, camarón que se duerme, los puntos suspensivos indican que la persona ya conoce lo que continúa.
el interlocutor. También los puntos suspensivos se utilizan al final de una enumeración abierta o incompleta y equivale a la palabra etcétera. Me gusta ver la tele, oír música, leer, pasear, puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos que significa que la serie continúa, ¿no? Que la enumeración continúa. Los puntos suspensivos también se utilizan para omitir una palabra o un fragmento en medio de una cita textual. Se colocan entre corchetes o entre paréntesis. Por ejemplo, fui Don Quijote de la Mancha y soy agora. Puntos suspensivos entre corchetes, que significa que el fragmento continúa, solamente que solo se ha mencionado esta parte más importante y luego, después de los paréntesis o de los corchetes, se coloca el nombre de la persona que menciona esta frase, porque es una cita textual. También los puntos suspensivos se utilizan con otros signos. En algunas ocasiones los puntos suspensivos se utilizan en combinación con otros puntos o signos de puntuación, como en los siguientes casos. Si los puntos van después de una abreviatura, se suma a ellos el punto que la cierra, de modo que se escribirán 4 puntos en total. Se escriben con tilde algunas abreviaturas como PAG, COT, ATMON. Entonces, si los puntos suspensivos es necesario colocarlos en esta última abreviatura, se escribirá un punto adicional que sería el cierre del enunciado. También, con respecto a la coma, el punto y coma y los dos puntos, siempre van después de los puntos suspensivos sin dejar espacio de separación. Por ejemplo, cuando decidas los colores, las telas, puntos suspensivos, coma, te haré el presupuesto. Entonces la coma va a ir siempre después de los puntos suspensivos. Una cosa no quedó clara, puntos suspensivos y luego 2 puntos. ¿Desde cuándo se aplicará esa medida? Estos 2 puntos se van a colocar después de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos también van antes del guión, el paréntesis o las comillas de cierre si lo que se omite forma parte del discurso enmarcado por esos signos. Ya lo dijo Arquímedes, dadme un punto de apoyo. Entonces los puntos suspensivos irán antes de las comillas de cierre. Cuando se unen con los signos de interrogación o exclamación, van antes de los signos de cierre si el enunciado interrogativo o exclamativo está incompleto. Si te dije que, puntos suspensivos, y recién ahí cierra el signo de exclamación. Entonces, esto sería todo lo relacionado al uso de las comillas, los 2 puntos y los puntos suspensivos. Gracias.